Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. La avaricia es una llama que consume sin piedad, empujando a quienes la siguen a tomar decisiones sombrías, dispuestos a pagar cualquier precio por riquezas eternas. En su ceguera, buscan resguardar lo material, sin entender que el poder obtenido, mediante pactos demoníacos, solo engendra sufrimiento y maldad. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. En lo profundo del campo mexicano, entre cerros y caminos de tierra que se pierden en la maleza, se alzaba la hacienda Santa Cruz envuelta en una historia de terror. Una leyenda contada que hace siglos, en la época colonial, don Esteban de la Fuente fue el dueño de esas tierras. Un hombre de poder y riquezas, conocido por su astucia y sobre todo por su codicia desmedida. Durante años, su obsesión por amasar fortuna lo llevó a hacer tratos oscuros, explorar territorios prohibidos y acumular oro y joyas a costa de los demás. En su última acción, antes de morir en extrañas circunstancias, don Esteban decidió esconder su tesoro más grande en algún rincón secreto de la hacienda, con la esperanza de que su herencia perdurara más allá de su vida. Su codicia no fue perdonada. La leyenda cuenta que antes de sellar su destino, don Esteban hizo un pacto con fuerzas oscuras que condenaron tanto a él como su hacienda. La maldición cayó sobre el lugar, y todos aquellos que intentaran buscar el tesoro serían condenados a sufrir la misma suerte que el avaro noble, un destino de dolor, desesperación y sombras. Con los años, los habitantes de los pueblos cercanos aprendieron a mantenerse alejados. Cuentan que en las noches, sin luna, se escuchaban lamentos que se deslizaban con el viento como almas en pena, y sombras deformes recorrían el campo. A pesar de las advertencias, un grupo de investigadores llegó con la intención de encontrar el oro perdido. Eran 4 hombres y una mujer, liderados por Joaquín, un arqueólogo obsesionado con la historia del lugar. Llevaban mapas y herramientas, convencidos de que la maldición no era más que un cuento de viejos. Joaquín siempre había sentido una atracción insana por los misterios ocultos en la historia. Era un hombre obsesionado con las leyendas que hablaban de riquezas perdidas, secretos enterrados y destinos sellados por la ambición. Fue así como, en uno de sus viajes de investigación, por un pueblo olvidado en las montañas, llegó hasta las ruinas de una antigua iglesia colonial. Los muros estaban carcomidos por el tiempo, cubiertos de moho y grietas. En el centro de la construcción, apenas iluminado por la luz de la tarde que se filtraba entre las vigas rotas, un anciano vendía reliquias falsas a los turistas que rara vez pasaban por ahí. Joaquín no creía en charlatanes, pero algo en la mirada del viejo y las cosas que ofrecía le hicieron detenerse. «Tienes ojos de buscador», murmuró el anciano, revolviendo una caja de monedas antiguas. «¿Qué es lo que buscas?» Joaquín sonrió con incredulidad. «Historias, principalmente. ¿Conoces alguna sobre tesoros perdidos?» El viejo se echó a reír, pero fue una risa seca, sin alegría. Tomó una moneda de oro ennegrecida y se la mostró. «¿De dónde la sacó?», preguntó con el ceño fruncido. El viejo sonrió de forma inquietante y encogió los hombros. «Las cosas llegan a las manos correctas cuando es su momento», respondió enigmáticamente. Sus dedos, nudosos y delgados, temblaban ligeramente, como si sostener la moneda le hubiera costado más de lo que estaba dispuesto a admitir. La hacienda Santa Cruz, el oro de don Esteban, es un tesoro real, pero maldito. Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda,
Había oído el nombre en algunos registros antiguos, pero la historia nunca había sido clara. ¿Y cómo sabes que es real?, preguntó intrigado. El anciano lo miró con seriedad. Porque hay quienes han encontrado parte de él y han pagado el precio. Entonces le habló de un hombre, un carnicero que trabajaba en una empacadora de carnes en las afueras del pueblo. Años atrás su ambición lo llevó a desafiar el miedo que mantenía a todos alejados de la hacienda Santa Cruz. Regresó de aquel lugar con algunas monedas de oro en sus manos, o mejor dicho, en la única que le quedaba. La otra la había perdido en circunstancias que nunca quiso revelar. Algunos decían que algo se la arrancó de un solo tirón. Otros susurraban que él mismo se la cortó para escapar de algo que lo sujetaba. Su historia no terminó como la de muchos otros que desaparecieron sin dejar rastro. Él sobrevivió, pero a un costo que llevaba marcado en su propio cuerpo. Intrigado, Joaquín no perdió el tiempo. Fue a la empacadora al caer la tarde, cuando los trabajadores ya se habían ido y el lugar quedaba en silencio. El olor a carne fresca y sangre impregnaba el ambiente. Un hombre robusto, de barba canosa y ojos hundidos, lo recibió en su oficina. Su brazo izquierdo terminaba en un muñón envuelto en un trapo viejo. «Me dijeron que usted conoce la hacienda Santa Cruz», dijo Joaquín sin rodeos. El carnicero lo miró por un largo rato antes de responder. «¿Quién te mandó?» «Un viejo en las ruinas de la iglesia. Me dijo que usted estuvo ahí y que volvió con esto». Joaquín sacó la moneda que el anciano le había dado. El carnicero bajó la mirada. Su mandíbula se tensó. Luego, con un suspiro, sacó un pequeño baúl de madera de un estante polvoriento. Lo abrió y dentro había 3 monedas idénticas, brillando bajo la tenue luz de la bombilla. «El oro es real», dijo con voz grave. «Lo toqué con mis propias manos y pagué por ello». El hombre acarició su muñón con un gesto ausente, como si reviviera el dolor. «Fui con 2 amigos. Sabíamos la historia y quisimos probar suerte. No tardamos mucho en encontrar las monedas, pero cuando el sol comenzó a caer, la tierra misma pareció abrirse. Escuchamos voces, gruñidos y vimos cosas misteriosas y extrañas. Algo despertó, algo que no quería que nos lleváramos el oro». Hizo una pausa, como si le costara respirar. «Corrimos, pero no había salida. Todo el maldito campo se convirtió en un laberinto. Mi amigo Arturo desapareció en la oscuridad. Mario intentó escalar un muro de piedra, pero lo atraparon. Lo que sea que vive en ese lugar, lo desgarró como si fuera un animal». Joaquín tragó saliva, pero no dijo nada. Yo supe que la única forma de salir era hacer un sacrificio». El carnicero levantó el muñón. «Corté mi propia mano y el dolor me sacó del trance. Me encontré corriendo, las monedas en mi bolsillo, y de pronto ya estaba fuera. Vivo, pero marcado para siempre». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Joaquín miró las monedas una vez más. ¿Y nunca pensó en regresar por el resto? El carnicero soltó una risa amarga. «A veces, en las noches, las monedas tintinean solas, como si quisieran volver a donde pertenecen. Créeme, muchacho, no vale la pena». Joaquín salió de la empacadora con la mente revuelta. Todo sonaba como un cuento exagerado, pero la duda ya se había instalado en su mente. ¿Y si el carnicero tenía razón? ¿Y si, con el sacrificio adecuado, realmente se podía tomar el oro? La ambición y curiosidad son una combinación peligrosa. Joaquín regresó a su grupo. Los demás estaban impacientes, casi divertidos por la insistencia de su líder en seguir una leyenda tan antigua. Pero para el hombre, las advertencias del anciano solo fortalecieron su determinación. Sabía que algo los esperaba en la hacienda Santa Cruz. Algo que cambiaría todo lo que creían saber sobre las historias y las maldiciones. Esa noche, mientras miraba la moneda brillar entre sus dedos,
Joaquín supo que ya no había vuelta atrás. Comenzaron el viaje hacia las tierras olvidadas. Lo que no sabían era que la hacienda no solo guardaba un tesoro material, sino algo mucho más valioso y peligroso. La clave para desatar una maldición que los perseguiría más allá de la muerte. Durante el primer día de excavación encontraron huesos humanos, pero en su ambición ignoraron la advertencia que estos representaban. La primera noche, uno de los hombres, Tomás, desapareció sin dejar rastro. Sus gritos de auxilio despertaron a los demás, pero cuando salieron con linternas, solo encontraron su tienda rasgada y el suelo húmedo con algo que parecía sangre. Al amanecer vieron huellas en la tierra, pero no eran humanas. Eran más grandes, alargadas, como si una criatura desconocida hubiese rondado la zona. Aterrados quisieron irse, pero Joaquín los convenció de quedarse. «Estamos cerca», repetía con una emoción febril. Y tenía razón. Antes del atardecer hallaron un viejo cofre enterrado bajo el tronco de un mezquite seco. Cuando lo abrieron, lo único que encontraron fue un puñado de monedas oxidadas y un cráneo con la mandíbula rota. Nada de valor. Esa misma noche la maldición cobró otra vida. Sara, la única mujer del grupo, despertó gritando. Algo la arrastraba hacia el campo abierto. Los demás corrieron tras ella, pero lo único que hallaron fue su ropa desgarrada y el eco de su llanto disolviéndose en el viento. Al buscar con detenimiento, descubrieron que estaba semienterrada en un lugar que había sido una galera. La tierra maldita no perdona la avaricia. Joaquín y su grupo llevaban 2 noches atrapados en la hacienda Santa Cruz, rodeados por un paisaje que parecía cambiar con cada sombra que se movía. La desesperación los estaba carcomiendo y la idea de que el tesoro fuera real los mantenía ahí, ignorando el hedor a muerte que flotaba en el aire. Cuando encontraron el cuerpo de Sara, la última gota de cordura se evaporó. Estaba semienterrada en la tierra blanda, como si algo la hubiese arrastrado y semidevorado. Su rostro estaba congelado en un rictus de horror absoluto, los ojos abiertos, ennegrecidos por una podredumbre imposible. Sus dedos aún estaban crispados, como si hubiese intentado arañarse la garganta. Luis cayó de rodillas y vomitó. Roberto se llevó las manos a la cabeza y empezó a murmurar incoherencias. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su columna, pero lo que realmente lo hizo estremecer fue darse cuenta de que la tierra se movía. Algo latía bajo sus pies. «Tenemos que irnos», dijo, pero su voz se perdió en el viento. Y entonces, lo que cuidaba las tierras y la riqueza despertó. Los espectros emergieron de la tierra como si hubieran estado esperando su momento. Primero fueron figuras borrosas, deformes, moviéndose entre la bruma que comenzaba a envolver la hacienda. Luego, tomaron forma. Hombres y mujeres de rostros consumidos, con la carne colgando en los huesos y ojos vacíos que ardían con fuego. Espíritus condenados, guardianes del tesoro que alguna vez fueron de don Esteban. Roberto fue el primero en gritar. Uno de los espectros lo atrapó con dedos alargados y retorcidos, hundiéndolos en su rostro. Su alarido quedó ahogado cuando su piel comenzó a agrietarse, como si la vida misma le estuviera siendo absorbida. Luis intentó correr, pero el suelo cedió bajo sus pies y lo tragó. Joaquín alcanzó a ver su brazo emerger de la tierra antes de ser succionado por completo. El aire olía a tierra quemada y carne chamuscada. Frente a él, los espectros gritaban, consumidos por un fuego que no era de este mundo. Sus figuras deformes se retorcían en agonía. Manos esqueléticas se alzaban al cielo como si rogaran por un perdón que nunca llegaría. Y entonces, en medio del caos, recordó. No eran solo espíritus sin nombre. Joaquín conocía su historia. Había leído los archivos. Había desempolvado pergaminos viejos y diarios olvidados en bibliotecas mohosas. Y cada fragmento de historia hablaba del mismo hombre, don Esteban de la Fuente, el dueño de la hacienda Santa Cruz, el hombre que convirtió la avaricia en su única religión. Lo vio con los ojos de su mente.
una imagen tan nítida como si estuviera ocurriendo en ese instante. Años atrás, en los días en que la hacienda aún prosperaba, los rumores de un tesoro escondido ya circulaban entre los peones. Don Esteban, paranoico, desconfiaba de todos. Veía ladrones en cada sombra, y cuando sospechaba que alguien lo robaba, los quemaba vivos. El recuerdo se superpuso con la realidad. Los gritos de los espectros retumbaban en sus oídos y en su mente. Joaquín vio el patio de la hacienda, los cuerpos ardiendo y el hedor de carne carbonizada impregnando el aire. Peones, sirvientes, incluso niños. Nadie estaba a salvo de la furia del hacendado. Pero lo peor vino después, cuando don Esteban finalmente enterró su fortuna en lo más profundo de sus tierras. No lo hizo solo. Necesitó manos para cavar. Peones leales, obligados bajo amenaza de muerte. Hombres que sudaron y sangraron, que vieron con sus propios ojos dónde quedaría escondido el oro maldito. Y cuando terminaron el trabajo, don Esteban los miró con una sonrisa cruel y sin remordimiento alguno, les ató las manos, les amordazó la boca y los lanzó vivos a la fosa con el oro y les prendió fuego. La visión fue tan real que sintió el calor de las llamas en su propia piel. Escuchó los alaridos de los hombres consumidos por el fuego. Vio sus cuerpos retorciéndose sobre las monedas relucientes, el oro derritiéndose con la carne, fusionándose en una maldición que sobreviviría a siglos. Eran ellos, los guardianes forzados a cuidar el tesoro en un tormento eterno, condenados a repetir su agonía una y otra vez. Joaquín sintió una náusea profunda, se tambaleó, mientras veía a los espectros ardiendo en un fuego que no les daba descanso. No había salvación para ellos. No había redención, solo castigo y muerte. Corrió sin mirar atrás, con el aire frío clavándose en su piel como cuchillas. El paisaje se distorsionaba a su alrededor, convirtiéndose en un laberinto de ruinas y maleza que cambiaba con cada paso que daba. A su izquierda, una figura se retorcía en la sombra, susurrando su nombre con una voz quebrada. A su derecha, un rostro sin ojos lo observaba desde un tronco podrido. Corrió hasta que vio la noria. Una estructura vieja, corroída por el tiempo, con la madera desgastada y el agua estancada en su interior como un espejo oscuro. Joaquín se aferró a ella, jadeando. Sintió que la muerte lo rozaba con cada segundo que pasaba. Y entonces, él apareció. No era un simple espectro, era algo más antiguo, más hambriento. La criatura emergió de la oscuridad, con su figura envuelta en sombras. Cada fibra del ser de Joaquín entendió lo que era. El guardián de la maldición, la entidad que cobraba el precio de los que osaban desafiar el descanso del oro maldito. El tiempo se detuvo. La visión de Joaquín se oscureció. La noria, el cielo, el suelo, todo desapareció en una neblina negra que se cerraba sobre él. Sintió un frío tan profundo que su sangre parecía volverse hielo en sus venas. Sus extremidades comenzaron a entumecerse. Su corazón latía en un compás errático. El guardián lo estaba reclamando. Fue entonces cuando lo entendió. El sacrificio. Recordó al carnicero, la sangre que había sido el precio para escapar. Sin pensarlo dos veces, Joaquín sacó su cuchillo. Sus manos temblaban, su mente se resistía, pero sabía que no tenía opción. Apretó los dientes, cerró los ojos y con un movimiento seco y brutal, cortó su propia oreja. El dolor fue instantáneo, ardiente, indescriptible. Con la visión nublada por el sufrimiento, alzó la oreja ensangrentada y la dejó caer al pozo de la noria. El espectro se detuvo. La negrura comenzó a disiparse. La presión que lo aplastaba se aflojó y el aire volvió a entrar en sus pulmones. El guardián lo observó por un instante más y luego desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. La maldición lo había dejado ir. Joaquín cayó al suelo, su cuerpo temblando. Todo a su alrededor volvía a la normalidad. La hacienda era solo ruinas. La maleza estaba quieta y el viento parecía no llevar los lamentos y los gemidos de dolor. Se puso de pie con dificultad, cubriéndose el lado de la cabeza donde la sangre corría caliente, y sin mirar atrás caminó. Cuando finalmente salió de esas tierras malditas, comprendió la verdad.
Nadie escapaba sin pagar el precio. Luego de esa experiencia, las cosas no volvieron a ser iguales. Fue culpado e investigado por la muerte y la desaparición de sus propios compañeros. Nadie le creía las historias que contaba, ni las autoridades al menos. Pero sí, la gente que vivía cerca y que conocía las leyendas de las tierras y el oro maldito debajo de estas. Nadie se podía explicar cómo unos muchachos de ciudad habían muerto en misteriosas circunstancias. Joaquín se quedó recluido unos años en prisión y quiso olvidarlo todo, pero no pudo hacerlo. Cargaba con el peso de la maldición y las imágenes de gente sufriendo, pero sobre todo en el espectro de don Esteban, el mismo que reclamaba sacrificios para entregar su oro maldito que siempre y de algún modo regresaba a él. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.